¿Qué ocurre cuando una potencia mundial decide arrancar del poder al presidente de una nación y, en vez de dejar un vacío, crea una llama que arde con la fuerza de la legitimidad constitucional? Esa es la pregunta que nos lleva al corazón de los 30 horas que siguieron al secuestro de Nicolás Maduro, un episodio que cambió el juego de la resistencia venezolana y que todavía reverbera en los pasillos del poder internacional. Mientras los medios de Washington celebraban lo que creían una victoria decisiva, la realidad que se desplegó en Caracas mostraba una dinámica estructural que pocos anticiparon: la transformación de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta casi olvidada, en el símbolo viviente de la oposición a la dominación extranjera. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió, primero debemos situarnos en el momento del operativo. Aquel día, bajo una cubierta de oscuridad y con aviones de carga sobrevolando el territorio, fuerzas estadounidenses capturaron al presidente en una operación que los oficiales describían como una acción de precisión. Los titulares de los periódicos anunciaron la caída del régimen y la promesa de un nuevo orden, pero la captura de un hombre no equivale a la captura de un Estado. La Constitución venezolana, como cualquier marco legal, contiene mecanismos de sucesión que, cuando se activan, pueden conferir a otro individuo la plena autoridad del cargo más alto del país. En cuestión de horas, el Tribunal Supremo de Justicia, el máximo órgano judicial, convocó una sesión extraordinaria que, bajo la etiqueta de la ausencia involuntaria, aplicó la doctrina de ausencia temporal. No se trató de una simple gestión administrativa. Fue la maquinaria institucional del Estado adaptándose para sobrevivir a lo que, en términos de relaciones internacionales, equivalía a un acto de guerra. Al otorgar a Delcy Rodríguez los poderes presidenciales, la Corte no solo llenó un vacío, sino que creó un punto focal de legitimidad constitucional que los estrategas de Washington no habían contemplado. Desde la perspectiva del realismo estructural, lo que siguió era predecible. Cuando una gran potencia intenta decapitar a un gobierno mediante la fuerza militar, las instituciones restantes pueden colapsar o adaptarse. En este caso, la elección de adaptación por parte del tribunal supuso la gestación de un agente de resistencia con un respaldo legal inquebrantable. Delcy Rodríguez, que hasta entonces había sido la mano derecha de Maduro, emergió como la presidenta constitucional, investida con pleno poder por la autoridad máxima del país justo cuando la sombra de la ocupación extranjera se cernía sobre la capital. Su discurso, pronunciado desde el Palacio Miraflores a las 18 horas de la captura, reveló una comprensión sofisticada tanto de la dinámica interna como de la escena internacional. Al proclamar que Venezuela nunca será colonia de ningún país, no estaba simplemente lanzando una frase vacía. Estaba activando los flujos más profundos del nacionalismo venezolano, esos que trascienden las divisiones políticas que habían fragmentado al país durante años. Su llamado a la población para que tome las calles y a las milicias para que se movilicen no fue un gesto simbólico, sino la activación de una red de resistencia que había sido tejida a lo largo de décadas, pero que nunca había sido puesta a prueba contra una ocupación extranjera. La estructura de milicias que la presidenta invocó es una de las más extensas de América Latina. Las cifras oficiales hablaban de 4,5 millones de combatientes organizados, una cifra que, si bien resultaba exagerada para generar un efecto psicológico, al menos indicaba la magnitud del potencial asimétrico. Incluso si el número real rondaba entre 500,000 y 1 millón, eso representaba una capacidad de guerra de guerrillas formidable. Más importante aún, esas milicias no eran meras unidades militares. Estaban entrelazadas con el tejido social, desde los barrios urbanos de Caracas hasta las llanuras rurales donde los ganaderos habían organizado sus propios grupos de defensa. Lo que hizo que la figura de Rodríguez se convirtiera en un símbolo de resistencia particularmente significativo fue su capacidad para superar las barreras políticas tradicionales. El movimiento chavista y la oposición habían estado atrapados en años de confrontación amarga, incapaces de encontrar un terreno común. Sin embargo, la intervención militar estadounidense generó lo que los científicos políticos denominan el efecto de Rally Around the Flag, un fenómeno que unió a fuerzas previamente antagónicas bajo la causa de la soberanía nacional. Rodríguez no ganó esa posición por carisma personal ni por habilidades políticas extraordinarias. Su legitimidad constitucional coincidió con el momento en que esa legitimidad se transformó en sinónimo de resistencia contra la dominación extranjera. Los centros de resistencia se desplegaron de manera sorprendente a lo largo y ancho del país. En Petare, el enorme barrio que alberga a más de 500,000 de habitantes en el este de Caracas, los consejos de vecindad que habían sido creados como parte del proyecto del Estado comunal, se convirtieron de la noche a la mañana en núcleos de coordinación para la resistencia civil. Controlaban rutas de acceso, redes de comunicación y líneas de suministro, componentes esenciales para cualquier campaña sostenida. En Maracaibo,
Los trabajadores petroleros, pese a años de crisis económica, comenzaron a organizar posibles huelgas que podrían paralizar la principal fuente de ingresos del país. En las áreas rurales alrededor de Valencia y Barquisimeto, las milicias campesinas, originalmente formadas para defenderse de los paramilitares colombianos, se encontraron frente a una amenaza extranjera diferente. Desde la óptica del realismo estructural, la amenaza externa que surgió con la intervención estadounidense creó exactamente el tipo de catalizador que históricamente produce la resistencia nacional más vigorosa. Las amenazas externas a la soberanía tienen una capacidad notable para anular las divisiones internas. Cuanto más evidente es la amenaza, más unida se vuelve la respuesta interna. Rodríguez comprendió ese dinamismo de forma instintiva. Sus apelaciones a la legitimidad constitucional y a la soberanía nacional no fueron simples cálculos políticos, fueron una lectura precisa de cómo las poblaciones reaccionan ante una ocupación extranjera. En esos primeros 30 horas se generó una asimetría de legitimidad que se convirtió en una pesadilla estratégica para los planificadores estadounidenses. Rodríguez poseía todas las formas de legitimidad menos la superioridad militar. Tenía la legitimidad constitucional conferida por la Corte, la legitimidad legal derivada de los procedimientos de sucesión, la legitimidad histórica como heredera de la tradición bolivariana, cada vez más, la legitimidad popular como símbolo de resistencia contra la dominación extranjera. Por el contrario, Estados Unidos solo contaba con la superioridad militar. No tenía una base constitucional para su intervención, carecía de justificación legal bajo el derecho internacional, no poseía precedentes históricos de éxito en una operación de este tipo. Sobre todo, no contaba con el apoyo popular de los venezolanos. Esta asimetría de legitimidad creó exactamente el entorno estratégico que históricamente favorece a los movimientos de resistencia frente a potencias ocupantes. La superioridad militar por sí sola nunca ha sido suficiente para establecer un control político sostenible, particularmente cuando la fuerza ocupante carece de una reivindicación legítima. Las experiencias estadounidenses en Irak, Afganistán y Vietnam han demostrado repetidamente que la ventaja tecnológica se vuelve irrelevante cuando la población ocupada percibe a la fuerza invasora como ilegítima. En Venezuela, los estadounidenses se encontraron ante un desafío aún mayor porque, con sus propias acciones, habían generado su déficit de legitimidad. El componente económico del problema añadía otra capa de complejidad. La infraestructura petrolera del país, que genera prácticamente todo el ingreso por exportaciones, era vulnerable al sabotaje por parte de los trabajadores organizados que conocían íntimamente el sistema. Los sindicatos petroleros que respondieron al llamado de Rodríguez poseían la pericia técnica para detener la producción durante periodos prolongados sin dañar irreparablemente la infraestructura. De esta forma, los Estados Unidos podrían verse obligados a gobernar sobre un territorio cuyo principal recurso económico había sido neutralizado por la resistencia al ocupante. Más allá de las fronteras venezolanas, la aparición de Rodríguez como símbolo de resistencia resonó en toda América Latina. Su llamado al sentimiento anticolonial encontró eco en países que aún conservan la memoria viva de las intervenciones estadounidenses. El gobierno brasileño condenó la operación como una línea inaceptable que cruzaba los límites del respeto soberano, mientras que China observaba con atención. Beijing, que había invertido fuertemente en el sector petrolero venezolano y había otorgado miles de millones de dólares en préstamos al gobierno de Maduro, percibía la intervención como una muestra de sobreextensión imperial que confirmaba sus predicciones sobre el declive estadounidense. Cada dólar que Washington destinaba a mantener el control sobre Venezuela era un dólar que no se destinaba a contener la expansión china en el Pacífico, y cada relación diplomática dañada representaba una oportunidad para que Pekín ampliara su influencia. La rapidez con la que Rodríguez se consolidó como líder de resistencia demostró el poder de la legitimidad institucional en situaciones de crisis. En apenas 30 horas, pasó de ser una figura política relativamente desconocida a convertirse en el punto focal del nacionalismo venezolano. No fue el resultado de cualidades personales excepcionales ni de una estrategia política brillante. Fue la consecuencia de ocupar la posición institucional adecuada en el momento histórico preciso. La presidencia, incluso en una forma truncada, lleva consigo la acumulación de legitimidad del Estado. Cuando esa legitimidad se ve amenazada por una intervención extranjera, se transforma en un poderoso imán de resistencia. Las redes de milicias que Rodríguez activó estaban especialmente adaptadas al contexto venezolano. A diferencia de las fuerzas militares convencionales, que pueden ser neutralizadas por el fuego superior de los Estados Unidos, estas milicias estaban entrelazadas con las comunidades civiles, lo que les permitía mezclarse con la población y dificultar su eliminación.
Los consejos de vecindario, que habían operado durante años como parte del proyecto del Estado comunal, ya contaban con canales de comunicación, redes de suministro y estructuras de mando que podían ser reorientadas rápidamente hacia la resistencia. La activación de esos recursos representó una ventaja estratégica que los planificadores estadounidenses no habían anticipado. El efecto psicológico de la proclamación de Rodríguez resonó más allá de los muros Miraflores. Cada frase, cada gesto, cada mirada dirigida a la Cámara se transformó en una señal de que el Estado venezolano, aunque bajo asedio, seguía funcionando bajo sus propias reglas. En la psicología de los ocupantes, la presencia de una autoridad constitutiva que se negaba a reconocer la ocupación generó una disonancia cognitiva que, según los estudios de conflicto, tiende a prolongar la resistencia y a minar la moral de las fuerzas invasoras. Los soldados estadounidenses, acostumbrados a operar en entornos donde la autoridad local había sido desmantelada o sustituida, se encontraron frente a una población que, aunque desprovista de un ejército convencional, poseía una estructura de mando reconocida y una narrativa de legitimidad que contrarrestaba cualquier intento de imposición externa. La dimensión de género añadió una capa adicional de simbolismo al fenómeno. Rodríguez, como mujer al mando de la presidencia, desafió los estereotipos tradicionales de liderazgo militar y político que a menudo se asocian con figuras masculinas. Su presencia en el Palacio Presidencial, con la bandera nacional detrás y el emblema del Estado como telón de fondo, proyectó una imagen de fuerza que combinaba la autoridad institucional con una representación de la resiliencia femenina. En la historia latinoamericana, pocos líderes han combinado simultáneamente la legitimidad constitucional y la representación de género de manera tan visible, lo que potencia la capacidad de la narrativa de resistencia para atraer a sectores de la población que históricamente se habían sentido marginados o subrepresentados. Esta doble legitimidad constitucional y de género se convirtió en un recurso de propaganda que los medios de comunicación alternativos y los comunicados de los consejos de barrio difundieron rápidamente, reforzando la percepción de una lucha inclusiva y popular. Desde el punto de vista del derecho internacional, la situación creó una serie de paradojas legales que complicaron aún más la agenda de los planificadores de Washington. Según la Carta de las Naciones Unidas, la soberanía de un Estado solo puede ser vulnerada bajo circunstancias de autorización del Consejo de Seguridad o en ejercicio del derecho de autodefensa. La captura del mandatario sin una resolución del organismo supremo internacional carecía, por tanto, de un fundamento jurídico sólido. Al mismo tiempo, la declaración de la Suprema Corte de Justicia, al conferir a Rodríguez la autoridad plena, estableció un gobierno de hecho que, ante la comunidad internacional, podía ser reconocido como el representante legítimo de Venezuela. Esta dualidad, un gobierno impuesto por la fuerza y un gobierno constitucionalmente investido, generó una disyuntiva para los países aliados de Estados Unidos, que tuvieron que decidir entre respaldar una autoridad de facto o respetar los principios del derecho internacional que prohibían la usurpación de la soberanía. En los debates diplomáticos que siguieron, varios estados latinoamericanos, europeos y africanos señalaron la necesidad de una solución basada en el respeto a la constitucionalidad venezolana, mientras que los aliados más cercanos a Washington intentaron presentar la ocupación como una medida transitoria de estabilización. El sabotaje económico emergió como una herramienta de resistencia que, aunque menos visible que los enfrentamientos armados, tenía el potencial de infligir daños estratégicos de gran magnitud. La infraestructura petrolera, piedra angular de la economía venezolana y objetivo principal de la intervención, estaba bajo el control de sindicatos y cooperativas que, tras la llamada de Rodríguez, adoptaron una postura de negación de servicios. Los trabajadores de las refinerías de Puerto La Cruz, de la planta de la Salina y de los campos de Santa Bárbara organizaron huelgas coordinadas, cerrando válvulas, apagando bombas y asegurando que cualquier intento de reactivar la producción requiriera una reconfiguración completa de los sistemas de control. En la práctica, estos actos de sabotaje no solo disminuyeron la capacidad de los ocupantes para extraer recursos financieros, sino que también enviaron un mensaje claro a la comunidad internacional. Sin el apoyo de la población local, la extracción de petróleo sería imposible. Los analistas de energía señalaron que la interrupción sostenida de la producción podría traducirse en una pérdida de ingresos que, estimada en cientos de millones de dólares mensuales, incrementaría la presión sobre el presupuesto militar estadounidense y limitaría la capacidad de mantener una presencia prolongada en el territorio. Las repercusiones regionales se manifestaron de forma casi inmediata en los discursos de los gobiernos vecinos. En Brasil, el presidente,
En una conferencia de prensa transmitida en vivo, describió la acción estadounidense como una violación de los principios de autodeterminación y advirtió que cualquier intento de replicar la maniobra en otros países de la región sería recibido con una respuesta conjunta de los estados sudamericanos. En Colombia, el gobierno, aunque tradicionalmente alineado con la política exterior de Washington, expresó su preocupación por la escalada de la violencia en la frontera y solicitó una solución diplomática que evitara un conflicto abierto. En Perú y Chile, los ministros de Relaciones Exteriores emitieron comunicados en los que destacaban la necesidad de respetar los procesos constitucionales internos y ofrecieron su mediación para facilitar un diálogo entre las partes involucradas. Estas declaraciones, aunque variaban en tono y en la medida de su apoyo a la resistencia venezolana, compartían un hilo conductor. La intervención había alterado el equilibrio de poder en la América del Sur y había generado un consenso emergente sobre la importancia de la soberanía nacional como pilar de la estabilidad regional. China, por su parte, observó los eventos con una mezcla de cautela y oportunidad estratégica. Los analistas chinos habían advertido desde hacía años que la expansión de la influencia estadounidense en el hemisferio occidental podría generar tensiones que afectarían sus propios intereses en la región Asia-Pacífico. La captura del presidente venezolano y la consiguiente resistencia encabezada por Rodríguez ofrecieron a Pekín un escenario en el que los argumentos sobre la no intervención y el respeto a la soberanía podían ser reforzados en foros internacionales. En una reunión bilateral con funcionarios venezolanos, representantes chinos reiteraron su compromiso de apoyar la reconstrucción del sector energético bajo la dirección del gobierno constitucional, subrayando que cualquier inversión futura estaría sujeta a los principios de legalidad y a la garantía de que los recursos naturales no serían utilizados como peones en una disputa geopolítica. Además, la prensa oficial china difundió series de reportajes que describían a Rodríguez como una defensora del antiimperialismo, posicionando a Pekín como aliado moral de la resistencia, al mismo tiempo como contrapeso a la presencia militar de Washington. La evolución de la resistencia a lo largo de los primeros días posteriores a la captura reveló una dinámica que los teóricos de los conflictos asimétricos habían predicho pero que pocos habían visto materializada con tal rapidez. Las milicias locales, organizadas en torno a los consejos de barrio, adoptaron tácticas de guerrilla urbana que incluían la creación de barricadas improvisadas, la difusión de información a través de redes sociales encriptadas y la ejecución de ataques relámpago contra convoys de suministro. En los barrios de Petare y Katia, por ejemplo, los residentes establecieron puntos de control que monitoreaban el movimiento de tropas y proporcionaban refugio a civiles desplazados. En las zonas rurales alrededor de Valencia, los agricultores formaron patrullas que vigilaban los accesos a los caminos de tierra y reportaban cualquier actividad sospechosa a los centros de mando. Estas acciones, aunque fragmentadas, conformaban una red de resistencia resiliente que dificultaba la consolidación de una autoridad ocupante centralizada. La respuesta de la administración estadounidense intentó adaptarse a la nueva realidad, pero se vio limitada por la falta de un marco legal que legitimara sus acciones. Se lanzaron campañas de información dirigidas a la población venezolana, con el objetivo de desacreditar a Rodríguez y presentar la intervención como una operación humanitaria destinada a restaurar la democracia. Sin embargo, la percepción popular, moldeada por la tradición de resistencia y reforzada por la narrativa de defensa de la soberanía, mostró una resistencia notable a estos mensajes. Las encuestas realizadas por organizaciones locales, aunque limitadas por el clima de inseguridad, indicaron una mayoría que consideraba a Rodríguez como la legítima representante del Estado y rechazaba la presencia de fuerzas extranjeras. Esta brecha entre la intención de la campaña informativa y la respuesta del público subrayó la dificultad de ganar corazones y mentes sin una base legal y moral aceptada. En el plano diplomático, la comunidad internacional se dividió en dos bloques claramente definidos. Por un lado, los países que históricamente han defendido la doctrina de la no intervención, como Argentina, México y varios Estados miembros de la Alianza Bolivariana, emitieron resoluciones que condenaban la acción estadounidense y solicitaban la liberación inmediata de Maduro y la restitución de la autoridad constitucional. Por otro lado, los aliados tradicionales de Washington, entre los que se encontraban algunos estados europeos y los países del Golfo, argumentaron que la situación exigía una respuesta rápida para evitar un colapso humanitario y ofrecieron apoyo logístico a la administración provisional. Este cisma diplomático prolongó la incertidumbre sobre la viabilidad de cualquier solución negociada, ya que la falta de consenso dificultó la formulación de una agenda común en foros multilaterales. El análisis de la situación desde la perspectiva del realismo estructural sugiere que la intervención sin una estrategia de consolidación a largo plazo inevitablemente generó un escenario de sobreextensión. La lógica de poder,
que impulsa a los grandes estados a buscar la eliminación de amenazas percibidas, a menudo subestima la capacidad de los sistemas políticos internos para reorganizarse y generar resistencia bajo nuevos liderazgos. En el caso venezolano, la combinación de una autoridad constitucional legítima, una red de milicias integradas socialmente y un amplio apoyo popular creó una trampa estratégica que obligó a los Estados Unidos a enfrentar una guerra de desgaste que, en términos de recursos y reputación, superó con creces los beneficios esperados de la captura del presidente. La historia muestra que, cuando la legitimidad se vuelve la moneda de cambio en un conflicto, la ventaja tecnológica y militar pierde su peso decisivo, y la contención se vuelve un objetivo cada vez más inalcanzable. Mirando hacia el futuro, la trayectoria de la resistencia dependerá de varios factores críticos. En primer lugar, la capacidad de la Suprema Corte y del Ejecutivo Constitucional para mantener la cohesión interna y evitar fracturas entre los diversos sectores del movimiento será determinante. La experiencia de otras transiciones en la región muestra que la falta de unidad puede abrir espacios para que actores externos intenten imponer soluciones parciales o crear gobiernos de transición que carezcan de apoyo popular. En segundo lugar, la sostenibilidad de las redes de milicias y su capacidad para adaptarse a la presión militar y a la posible escasez de recursos determinará la duración del conflicto. La historia de la insurgencia latinoamericana indica que la resiliencia logística, el apoyo popular y la capacidad de operar en entornos urbanos y rurales simultáneamente son esenciales para sobrevivir a una ocupación prolongada. En tercer lugar, la evolución de la percepción internacional será crucial. Si la comunidad global, a través de organismos como la Organización de los Estados Americanos y la ONU, decide reconocer formalmente la autoridad de Rodríguez y condenar la intervención, la presión diplomática sobre Estados Unidos podría intensificarse, obligando a una retirada o a una renegociación de los términos de la ocupación. Por el contrario, si los aliados de Washington logran articular una narrativa que justifique la presencia como una medida temporal de estabilización, podrían prolongar su presencia, aunque a costa de un creciente aislamiento internacional. Finalmente, la dimensión económica permanecerá como un pivote central. La capacidad de los sindicatos y cooperativas del sector petrolero para mantener el sabotaje sin desencadenar una crisis humanitaria que perjudique a la población civil será un equilibrio delicado. La historia de los conflictos donde los recursos naturales son objetivo muestra que la escasez prolongada puede erosionar la legitimidad interna del gobierno de resistencia, al generar descontento entre la población que sufre los efectos de la interrupción del suministro energético. Sin embargo, la narrativa de sacrificio nacionalista, reforzada por la retórica de defensa de la soberanía, puede mitigar ese riesgo si se comunica efectivamente y se traduce en acciones de solidaridad y apoyo mutuo entre los sectores afectados. En conclusión, el episodio de 30 horas que siguió a la captura del presidente venezolano reveló la profunda interconexión entre la legitimidad institucional, la movilización popular y la resistencia asimétrica. La transformación de Delcy Rodríguez de una figura política prácticamente invisible a la encarnación de la soberanía nacional fue posible porque el marco constitucional del país ofreció un vehículo legal que, al ser activado en el momento preciso, generó una autoridad indiscutible frente a la agresión externa. Las redes de milicias, los consejos de barrio y los sindicatos, al estar integrados en la vida cotidiana de la población, se convirtieron en una fuerza capaz de contrarrestar la ventaja tecnológica de un adversario militar superior. La respuesta internacional, dividida entre la defensa del principio de no intervención y el respaldo a la acción preventiva, añadió capas de complejidad que obligaron a los planificadores estadounidenses a replantear sus objetivos estratégicos. El caso venezolano, por tanto, constituye una lección imprescindible para cualquier potencia que considere la opción de utilizar la fuerza para modificar regímenes ajenos. La ausencia de una estrategia que incorpore la dimensión de la legitimidad, la falta de reconocimiento de los vínculos sociales que sostienen la resistencia y la subestimación de las repercusiones legales y diplomáticas pueden convertir una operación táctica en una quagmire estratégica de gran envergadura. En última instancia, la historia mostrará si la resistencia liderada por Delcy Rodríguez logrará consolidar una transición pacífica y duradera o si la presión externa logrará quebrar la voluntad popular. Lo que está claro es que, en el escenario internacional contemporáneo, la legitimidad constitucional se ha erigido en una barrera tan poderosa como cualquier muro de acero, y que cualquier intento de sortearla sin el consentimiento del pueblo está condenado a enfrentar una resistencia que trasciende la mera fuerza militar.